Odiada como una bruja por su pueblo, una curandera toma la imposible decisión de salvar al hijo de su enemigo mortal. Un acto de compasión que milagrosamente sanaría el alma de la misma comunidad que la quería en la hoguera. La noche descendió sobre el pueblo de Sonora como un sudario de polvo rojo, sofocando los últimos suspiros de un sol moribundo. El silencio, ya pesado por la desconfianza que envenenaba el aire, fue quebrado por el ritmo sordo de cascos en la tierra apisonada. No era un comerciante, ni un vaquero rezagado. La figura que emergió de la oscuridad era una sombra esculpida en granito y desesperación. Un guerrero apache chiricahua, el enemigo que atormentaba las pesadillas de los niños y el odio de los hombres. Sin embargo, sus manos no sostenían un rifle, sino el cuerpo pequeño y febril de su hijo. Ignorando la capilla de adobe blanco y la puerta modesta del boticario, guió su caballo exhausto hacia la última cabaña del pueblo, la morada aislada de Elena, la mujer cuyo nombre todos escupían, la bruja. Allí, bajo el brillo vacilante de una única lámpara de aceite, el destino de 3 almas se entrelazó en un pacto silencioso de miedo y una ínfima esperanza. Dentro de la cabaña, el aroma de albahaca, ruda y salvia seca, flotaba en el aire, un santuario de olores que luchaba contra el hedor del prejuicio que venía de afuera. Elena, una mujer cuyos rasgos delataban la unión prohibida entre el español y el indígena, sintió la presencia del guerrero incluso antes de oírlo. A sus 30 años, la soledad era su compañera más fiel, un manto heredado de su abuela curandera, la última persona que la miró sin ver en ella una aberración o un demonio. El apodo de bruja se había clavado en su piel como una espina, haciéndola cuestionar la sabiduría que corría por su sangre. Sus manos, hábiles en macerar hierbas y entonar plegarias antiguas, temblaban, no solo por el miedo al hombre en su puerta, sino por el pavor de aceptar el poder que la comunidad le había enseñado a odiar, un don que ahora era la única esperanza para el hijo de su enemigo. El pueblo era un puñado de casas de adobe cociéndose bajo el sol implacable de Sonora, un lugar donde el polvo y la fe se mezclaban en una fina capa que lo cubría todo. Era el año 1880 y la frontera era una herida abierta, sangrando memorias de ataques, represalias y un odio antiguo entre mexicanos y apaches que el desierto parecía nutrir. La vida giraba en torno a la iglesia de paredes encaladas, cuya campana dictaba las horas de trabajo, de oración y de miedo. Allí, el padre Mateo blandía la cruz como una espada contra las sombras de la superstición, y cualquier saber que brotara de la tierra, que no viniera del latín de los libros sagrados, era semilla del diablo. Era un mundo de lealtades frágiles, donde un rumor podía ser más mortal que la mordida de una víbora de cascabel, y la supervivencia dependía de mantenerse invisible, de no desafiar el precario orden de las cosas. Nakkosh entró en la cabaña con la solemnidad de quien entra en un territorio sagrado o en una trampa mortal. No pronunció palabras de súplica. Su cultura no le había enseñado a implorar. En su lugar, sus ojos, duros como obsidiana, comunicaron la profundidad de su dolor. Con una delicadeza que contrastaba con sus manos, encallecidas por la guerra, depositó a su hijo sobre el petate de palma de Elena. El niño, envuelto en una piel de venado, era un manojo de calor y gemidos débiles. Por un instante, el guerrero y la curandera se miraron sobre el cuerpo frágil, ambos parias de mundos que los querían aniquilados. En aquel silencio, Elena no vio a un enemigo. Se vio a sí misma en la fiebre del niño. Vio su propia soledad en la desesperación del padre. Con un movimiento lento y deliberado, cerró la puerta, un gesto simple que selló su destino y dejó el mundo afuera. Las manos de Elena, antes temblorosas de miedo, ahora se movían con una memoria ancestral. Encendió un manojo de salvia,
purificando el aire con el humo grisáceo y aromático, un ritual que su abuela decía que alejaba a los malos espíritus que traían la enfermedad. En un mortero de piedra molió hojas de gobernadora, la planta del desierto que reinaba sobre las fiebres, mezclándolas con la resina de sangre de drago para detener el mal por dentro. Mientras preparaba un té amargo, sus labios murmuraban plegarias inaudibles, una mezcla de palabras en su lengua materna indígena y fragmentos de letanías católicas, como si buscara protección en todos los dioses, sin confiar plenamente en ninguno. Nakosh, acurrucado en la penumbra, observaba cada gesto. Sus ojos no parpadeaban, su mano nunca se alejaba del mango de su cuchillo. No confiaba en la mujer, pero confiaba en la desesperación que lo había llevado hasta ella, una alianza frágil forjada en el fuego de la aflicción. La presencia de un caballo extraño, con marcas apaches y exhausto cerca del arroyo, no pasó desapercibida. La noticia se esparció como una plaga silenciosa, de boca en oído, en los encuentros junto al pozo y en las tiendas de abarrotes. Comenzó como una curiosidad asustada y al llegar a los escalones de la iglesia se transformó en una acusación. Un salvaje está en la casa de la bruja. El susurro se convirtió en un veneno que goteaba en los oídos del padre Mateo. La semilla de la histeria, plantada por años de sermones sobre el diablo y sus siervos paganos, encontró suelo fértil. El miedo primordial al guerrero apache, el enemigo ancestral, se fusionó con el odio supersticioso por Helena. La comunidad, antes solo desconfiada, comenzó a fermentar una furia colectiva, sintiendo que el mal ya no estaba al acecho en el desierto, sino anidado en su propio seno. El sol del mediodía apenas había pasado cuando una sombra oscura se proyectó sobre la puerta de Helena. Era el padre Mateo, su sotana negra absorbiendo el calor y la luz, el rostro severo como el de un juez inquisidor. A su lado, dos hombres del pueblo sostenían azadas, no para el trabajo en la tierra, sino como armas improvisadas. La voz del padre no era alta, pero cortaba el aire con la frialdad del acero. «Mujer», dijo, la palabra sonando como una condena, «dicen que albergas al demonio en tu casa. Abre esta puerta en nombre de Dios y entréganos al salvaje que profana nuestra comunidad». Helena sintió que la sangre se le helaba, el miedo antiguo subiendo por su garganta. Pero entonces oyó el gemido débil del niño adentro. Esa pequeña vida dependía de ella. Por primera vez, no retrocedió. Sosteniendo el marco de la puerta, encontró su voz, frágil pero firme. «Aquí solo hay un niño enfermo, padre, y una mujer tratando de salvarlo. El único demonio que veo es el odio que usted alimenta». Tras la partida del padre, que prometió regresar con el fuego de la justicia divina, un silencio denso y cargado de nuevas tensiones llenó la cabaña. El enfrentamiento de afuera había roto una barrera invisible adentro. Mientras Helena aplicaba una cataplasma de hojas tibias en el pecho del niño, Nakosh habló, la voz ronca como piedras moviéndose. Contó sobre la madre del niño, una mujer que conocía las canciones de las hierbas y que fue arrebatada por una fiebre similar, dejándolo con la única semilla de su amor. Helena, escuchando el dolor desnudo en la voz del guerrero, sintió un eco en su propia alma. Habló de su abuela, de cómo sus manos, ahora arrugadas por la edad, le enseñaron a escuchar a la tierra, y de cómo la muerte la dejó a la deriva en un mar de soledad. En aquel pequeño espacio, bajo el peso de una sentencia de muerte, dejaron de ser enemigos. Eran solo dos personas marcadas por la pérdida, luchando por proteger la última luz que les quedaba. La tercera noche fue la más larga, una batalla silenciosa librada a la luz de una lámpara humeante. Helena no durmió, cambiando los paños húmedos en la frente del niño.
forzando gotas del té amargo entre sus labios agrietados y rezando a las estrellas, a los santos y al espíritu de su abuela. El cuerpo del niño era un campo de batalla entre la vida y la muerte. Entonces, poco antes del amanecer, cuando el aire del desierto se enfría más y el mundo contiene la respiración, llegó el cambio. El temblor de la fiebre cesó. La respiración, antes un silbido rasgado, se profundizó en un ritmo tranquilo y constante. Un sudor purificador brotó en la piel del niño y sus ojos se abrieron. Ya no estaban turbios y perdidos, sino claros, fijándose con curiosidad en el rostro desconocido de Helena. En ese momento, que tanto temía, se reveló como una bendición innegable. Nakosh, que se había mantenido inmóvil como una estatua, se arrodilló junto a su hijo y tocó su rostro. La primera lágrima que Helena le vio derramar, trazando un camino limpio en su cara cubierta de polvo. Sin embargo, la victoria dentro de la cabaña era un secreto guardado por delgadas paredes de adobe, mientras que afuera la locura florecía. Al amanecer, Helena encontró un pequeño paquete en el umbral de su puerta, un trozo de pan de maíz y un queso de cabra, dejados por una de las mujeres a cuyo hijo ella había curado de una tos persistente, un acto de valentía anónima y peligrosa. Pero ese pequeño gesto de humanidad fue ahogado por el sonido creciente que venía del centro del pueblo. La voz del padre Mateo, amplificada por el púlpito y la acústica del miedo colectivo, tronaba sobre la plaza. Hablaba de purificación, de una mancha pagana que necesitaba ser purgada con fuego. Sus palabras transformaron a vecinos en jueces y a hombres sencillos en verdugos. Al anochecer, el sonido de una campana solitaria fue reemplazado por el rugido de una turba y la luz de las estrellas fue opacada por el brillo siniestro y danzante de decenas de antorchas. El sonido llegó primero, un rumor bajo y gutural, como el de un animal hambriento acercándose. Pronto se transformó en el ruido de decenas de botas y sandalias aplastando la tierra seca, puntuado por gritos rabiosos que rasgaban la noche. La luz de las antorchas invadió la cabaña de Helena, proyectando sombras danzantes y monstruosas que hacían que los manojos de hierbas secas parecieran hombres ahorcados. El olor a pino quemado y sudor llenó el aire, un hedor a furia. Afuera, la voz del padre Mateo se elevaba por encima de las otras, ya no la de un pastor, sino la de un general incitando a sus tropas. Bruja, entrega a la cría del demonio, entrega al salvaje para que la justicia de Dios purifique esta tierra. Adentro, el niño, ahora con los ojos desorbitados, de terror, se aferró a su padre. Nakosh se puso de pie, el cuchillo brillando a la luz del fuego, el cuerpo tenso como la cuerda de un arco, preparado para vender su vida y la de su hijo al precio más alto posible. Helena observó la escena, el guerrero listo para morir, el niño temblando en sus brazos y la pared de odio a punto de devorarlos a todos. Sabía que la violencia de Nakosh, por más justa que fuera, solo aceleraría el final. El miedo era una garra de hielo en su pecho, pero debajo de él una nueva fuerza ardía, forjada en las largas noches de vigilia y en la certeza de su propósito. Su abuela no le había enseñado a luchar con cuchillos, sino con la verdad. Puso su mano sobre el brazo de Nakosh, un toque que lo sorprendió y lo inmovilizó. «Quédate con él», susurró con voz firme. Luego, respirando hondo el aire espeso de humo y amenazas, se dio la vuelta. Ignorando el instinto que le gritaba que se escondiera, Helena abrió la puerta y salió, desarmada, una figura solitaria, frente al rostro colectivo y enfurecido del monstruo que era su propia comunidad. Un silencio de asombro cayó sobre la turba cuando Helena emergió, no como una bruja encogida, sino erguida, con la dignidad de una reina en su humilde reino.
Las llamas de las antorchas danzaban en sus ojos oscuros, reflejando el fuego sin consumirla. El padre Mateo, tomado por sorpresa por su audacia, vociferó: «¡Confiesa tus pactos, demonio!». Pero Elena no lo miró a él. Su mirada barrió los rostros que conocía desde la infancia, los mismos que la evitaban en la calle. Su voz sonó clara y sin temblor. «Javier», dijo, fijando la mirada en el herrero que sostenía un hacha, «cuando tu hija ardía en fiebre escarlata, ¿fue el diablo quien te enseñó a usar la corteza del sauce? Y tú, Inés, el dolor que te encorvaba la espalda fue aliviado por un hechizo o por la pomada de árnica que mi abuela te enseñó a hacer». Ella no se defendía. Los acusaba a ellos. Los acusaba de usar su sabiduría en la oscuridad y de maldecirla en la luz. Las palabras de Elena cayeron como piedras en un lago en calma, y las ondas de duda se esparcieron por la multitud. Los hombres se miraron entre sí, la furia en sus rostros dando paso a una vergüenza incómoda. Fue entonces cuando se alzó una voz de mujer, temblorosa pero decidida. Era Isabela, la esposa del panadero, la misma que había dejado el pan en el umbral. «Ella dice la verdad», gritó dando un paso al frente. «Padre, usted bautizó a mi hijo, pero fue Elena quien lo salvó de la tos que lo asfixiaba. No vi demonios, vi solo manos cuidadosas y noches en vela. Si esto es brujería, entonces todos hemos sido bendecidos por ella». El padre Mateo se quedó lívido, la autoridad desvaneciéndose de su rostro. Intentó gritar, hablar de herejía, pero su voz fue ahogada por el murmullo creciente de la multitud, que ya no veía a una bruja, sino un reflejo de su propia hipocresía y miedo. La turba, despojada de su furia ciega, se deshizo en silencio. Las antorchas se apagaron una por una, sumergiendo la escena de nuevo en la protectora oscuridad de la noche. Los hombres que momentos antes gritaban por sangre, ahora no podían sostener la mirada de Elena. Se retiraron no como vencedores, sino como niños sorprendidos en un acto vergonzoso, arrastrando sus pies y sus conciencias pesadas de vuelta a las casas de donde habían salido. El padre Mateo se quedó al final, una estatua de orgullo herido y furia impotente. Su autoridad, antes absoluta, había sido fracturada por el coraje de una mujer y la verdad de muchas. Le lanzó a Elena una mirada que prometía una condenación eterna, pero sus palabras murieron en su garganta. Esa noche, la fe ciega había sido confrontada por la sabiduría de la tierra y había salido derrotada. Elena se quedó de pie, sola, sintiendo que el cuerpo finalmente cedía al temblor, no de miedo, sino de agotamiento y de la inmensidad de lo que había logrado. Antes de que el primer rayo de sol tocara la cima de las montañas, Nakkosh estaba listo para partir. El niño, con los colores de la salud de vuelta en el rostro, miraba a Elena con una curiosidad reverente. No hubo largas despedidas. El guerrero se acercó a la curandera y en silencio extendió la mano. En la palma no había monedas, sino una única pluma de águila, atada a un cordón de cuero fino. «Para los chiricahuas», dijo, la voz un trueno bajo. «Esto es para quien tiene el coraje de volar más alto que el miedo. Para quien ve lo que otros no pueden ver». No dijo gracias. La palabra sería demasiado pequeña para la deuda que sentía. Al colocar el amuleto en las manos de Elena, le ofreció el reconocimiento que su propia gente jamás le había dado. Un reconocimiento de guerrero a guerrera. Luego, montó en su caballo, acomodó al niño frente a él y partió. Una silueta que se disolvió en la inmensidad del desierto, dejando atrás un nuevo amanecer. Los días que siguieron a la noche de las antorchas fueron extrañamente silenciosos. El odio explícito que siempre la había rodeado dio paso a una atmósfera de respeto renuente e incómodo. La gente no la amaba, tal vez nunca la amarían, pero el miedo en sus ojos
había sido reemplazado por una cautelosa admiración. Cuando Elena caminaba por la plaza, los susurros ya no eran de bruja, sino de la curandera. Las mujeres que antes escupían al verla pasar, ahora bajaban la mirada u ofrecían un asentimiento casi imperceptible con la cabeza. Las madres acercaban a sus hijos, no para protegerlos de ella, sino para señalar con una mirada que decía: esa es la mujer que se enfrentó a todos. Ya no era un fantasma al margen del pueblo, era una presencia, un pilar silencioso e innegable, tan real y poderoso como las montañas que guardaban el horizonte. La soledad aún era su compañera, pero ahora era una soledad elegida, no impuesta. Mientras la presencia de Elena se solidificaba, la del padre Mateo se erosionaba. Sus sermones, antes eventos que paralizaban al pueblo, ahora sonaban vacíos, las amenazas de fuego y azufre, perdiendo poder ante una congregación que había visto el rostro de su propia furia y se había avergonzado de ella. Su autoridad moral había sido manchada por la histeria que él mismo había incitado. Cierta tarde, llamaron a la puerta de Elena. Era Isabela, no con un hijo enfermo en brazos, sino con una canasta de panes recién horneados. Entró, se sentó a la pequeña mesa de Elena y compartió una taza de té de manzanilla a plena luz del día para que todos pudieran ver. Ese simple acto fue más poderoso que cualquier sermón. Era la construcción de un puente, la primera viga de una nueva estructura social donde el miedo ya no era la piedra angular, y la cabaña de la curandera comenzaba a convertirse en un refugio, no en una guarida. El tiempo, con su lenta sabiduría, continuó tejiendo la nueva realidad del pueblo. La pluma de águila que Nakosh había dejado se convirtió en el centro del pequeño altar de Elena, junto a la cruz de madera rústica de su abuela y sus manojos de hierbas. Los dos símbolos, antes vistos como enemigos irreconciliables, ahora convivían en armonía, reflejando la paz que ella finalmente había encontrado dentro de sí. Elena ya no escondía su conocimiento. Al contrario, con la ayuda de Isabela y más tarde de otras dos mujeres, comenzó a cultivar un jardín de sanación detrás de su cabaña. Allí, bajo el sol de Sonora, enseñaba los secretos de la salvia para purificar, del aloe para cicatrizar y de la manzanilla para calmar. No solo estaba plantando hierbas, estaba plantando las semillas de una sabiduría que se negaba a extinguirse, y el suelo de la comunidad, antes estéril por el prejuicio, comenzaba a mostrarse fértil. Cierta tarde, mientras el cielo se pintaba con los colores cálidos del atardecer, Elena sostenía la pluma de águila, sintiendo su ligereza y fuerza. Reflexionó sobre cómo el acto más peligroso de su vida, acoger a un enemigo, había sido en realidad su mayor liberación. La desesperación de un padre apache la forzó a confrontar el miedo que la paralizaba, revelando un poder que no sabía que poseía. La verdadera sanación, comprendió, no estaba solo en las hojas y raíces, sino en el acto de ver la humanidad en el otro, de extender la mano cuando el mundo entero exigía que se levantara una piedra. Su viaje era un testimonio silencioso de la resiliencia del espíritu. Si te está gustando esta historia de coraje y transformación, comparte o deja tu comentario para apoyar más relatos así que nos recuerdan la fuerza que reside en la compasión. Pasaron las estaciones, y con ellas el polvo del tiempo se asentó sobre los recuerdos de aquella noche de fuego, transformándolos en leyenda. La cabaña de Elena, antes un lugar de exilio, se convirtió en el corazón palpitante de un nuevo tipo de saber. El pequeño jardín de hierbas creció, frondoso y fuerte, y con él el número de mujeres que venían no solo a buscar curas, sino a aprender a darlas. Cuando un invierno riguroso trajo consigo una tos que secaba los pulmones y robaba el aliento de los niños, el pueblo no se entregó solo a las novenas y al miedo.
Lideradas por Elena, las mujeres prepararon jarabes de berro e infusiones de hoja de naranjo, cuidando de los enfermos con una competencia que la fe, por sí sola, no podía ofrecer. La campana de la iglesia todavía sonaba, pero el sonido del mortero moliendo hierbas se convirtió en una oración igualmente poderosa y respetada, una melodía de supervivencia que la propia comunidad había aprendido a cantar. La fama de Elena, la curandera de la frontera, viajó más allá de los límites del pueblo, llevada en las historias contadas por arrieros y comerciantes. La historia de la mujer que domesticó a una multitud con palabras y curó al hijo de un jefe apache se convirtió en un cuento susurrado alrededor de las fogatas en el desierto. De ranchos lejanos y pueblos aún más aislados, la gente comenzó a llegar. Eran madres con hijos febriles, viejos con dolores en los huesos, hombres con heridas que la vida en la frontera infligía sin ceremonia. Ya no buscaban a una bruja en secreto, sino a una mujer de sabiduría, abiertamente. Su casa se convirtió en una encrucijada de desesperaciones, un punto neutral en una tierra de conflictos, donde la única identidad que importaba era la de doliente, y la única bandera izada era la de la compasión. Elena, la mestiza que no pertenecía a ningún lugar, se había convertido en el centro de su propio mundo. Día llegó la noticia de que el viejo padre Mateo, ahora un hombre encorvado y olvidado por la diócesis, estaba enfermo. La furia que un día lo consumió parecía haberse vuelto hacia adentro, corroyéndolo con una tos seca y una amargura que lo aislaron más que cualquier herejía. Los aldeanos, aunque ya no lo odiaban, simplemente lo ignoraban. Su presencia un recuerdo incómodo de un pasado del que se avergonzaban. Cierta mañana, Elena caminó hasta la casa parroquial. No tocó la puerta, solo dejó en el umbral una pequeña vasija de barro que contenía un jarabe espeso de miel y tomillo silvestre, conocido por calmar los pulmones más afligidos. No esperó agradecimientos, ni buscó la satisfacción de la venganza o del perdón. Fue un gesto silencioso, desprovisto de emoción, pero repleto de significado. La curación para ella no era un arma para recompensar a amigos y castigar a enemigos. Era simplemente su naturaleza, como la lluvia que cae sobre justos e injustos. Los años continuaron, y los cabellos de Elena fueron ganando los mismos hilos de plata que adornaban las hojas de la salvia en su jardín. Aquel pedazo de tierra floreciente se convirtió en su salón de clases. Allí, rodeada de niñas cuyas madres un día la habían temido, transmitía su sabiduría. Entre ellas estaba la hija de Isabela, una joven de ojos brillantes y manos ágiles, que ya conocía el nombre de cada planta y su canción. Elena no enseñaba solo los remedios, sino la filosofía detrás de ellos. Una hoja no cura sola, decía, mostrando cómo macerar las hierbas. Se necesita la intención de la mano que la recoge, el respeto de quien la prepara y la esperanza de quien la recibe. La curación no es una orden que le damos a la naturaleza, es una conversación que tenemos con ella. Y así, la herencia de su abuela, antes un secreto susurrado, se convertía en el legado de toda una comunidad. En un verano particularmente seco, cuando el lecho del río se convirtió en una serpiente de polvo y piedras, un pequeño grupo de viajeros de una tribu vecina, los Pima, acampó cerca del pueblo. Uno de sus jóvenes había sido picado por una araña venenosa y su cuerpo se retorcía en fiebre. Años antes, su presencia habría sido un llamado a las armas. Ahora fue Javier, el herrero, el mismo hombre que un día levantó un hacha contra la puerta de Elena, quien los vio. No corrió a la iglesia para dar la alarma. En lugar de eso, caminó lentamente hacia el campamento, con las manos abiertas y vacías. Con pocas palabras y muchos gestos, les habló de una curandera y les señaló el camino hacia la cabaña al final del pueblo.
El puente que Helena había construido aquella noche de terror con su propio coraje, ahora era lo suficientemente fuerte para que otros, incluso sus antiguos enemigos, lo cruzaran en paz. Los Pima, agradecidos, no se fueron sin antes dejar un regalo. No era una pluma o un amuleto, sino un puñado de semillas oscuras y raras de una flor del desierto que, según ellos, alejaba la tristeza del corazón. Helena las aceptó con la solemnidad de quien recibe una reliquia sagrada. En su jardín, ahora un oasis de vida y conocimiento compartido, plantó las semillas Pima junto a la ruda que protegía contra el mal de ojo, el romero que avivaba la memoria y las rosas que Isabela había traído del patio de la iglesia. Aquel pequeño pedazo de tierra dejó de ser solo suyo. Se convirtió en un testamento vivo, un suelo donde las raíces de diferentes pueblos, diferentes creencias y diferentes historias se entrelazaban, buscando juntas la luz del sol. El jardín era la prueba de que la diversidad, cuando se cultiva con respeto, no genera conflicto, sino la más bella y resiliente forma de vida. En un otoño en que la lluvia tardía trajo un aire frío y húmedo, el hijo menor de Javier, el herrero, enfermó. La fiebre subió rápida y violenta, trayendo consigo el fantasma del pánico que un día había gobernado el pueblo. Pero el miedo no encontró el mismo eco. Esta vez no hubo vacilación. Javier y su esposa no buscaron al padre ni se desesperaron en oraciones inútiles. Envolvieron al niño en una cobija y lo llevaron directamente a la cabaña de Helena. Al llegar, no la encontraron sola. Isabela ya estaba allí preparando una infusión de saúco, mientras otra mujer calentaba agua. La comunidad no se reunió con antorchas, sino con gestos de apoyo. La cabaña, antes el objetivo de un asedio de odio, se había transformado en un faro de esperanza. Y Helena, la generala silenciosa, comandaba su pequeño ejército de curanderas con la serenidad de quien sabe que la batalla contra la ignorancia ya había sido ganada. Más tarde esa noche, con la respiración del niño ya tranquila y la fiebre cediendo, Helena se encontró sola en la quietud de su casa. La lámpara de aceite arrojaba una luz dorada sobre las paredes de adobe, las mismas paredes que un día parecieron una prisión. Ahora eran el testimonio de su transformación. Pensó en su abuela y por primera vez el recuerdo no trajo el dolor agudo de la añoranza, sino la cálida sensación del deber cumplido. Había tomado el hilo roto de la sabiduría de sus ancestros y lo había tejido de nuevo en el tapiz de la vida del pueblo. Al hacerlo, encontró lo que nunca supo que buscaba, un lugar al cual pertenecer. No pertenecía al mundo de su padre español, ni enteramente al de su madre indígena. Pertenecía a ese pequeño universo que ella misma había forjado, un lugar donde ser un puente no era una maldición, sino la mayor de todas. Las bendiciones, las fogatas del pueblo, antes focos de miedo donde se contaban historias de apaches y demonios, ahora servían a un nuevo propósito. Alrededor de su calor, los más viejos contaban a los más jóvenes la historia de la curandera de la frontera. La leyenda de la bruja había muerto y en su lugar había nacido el cuento de Helena. Narraban cómo ella, sola y desarmada, enfrentó el odio de una multitud no con hechizos, sino con la verdad. Hablaban de cómo curó al hijo de un enemigo, no por poder, sino por compasión. La historia se convirtió en una enseñanza, una parábola local sobre el coraje de mirar hacia adentro y confrontar los propios monstruos. Helena ya no era una anomalía a ser temida, sino el máximo ejemplo de la fuerza de esa comunidad, un recordatorio constante de que la mayor sabiduría a menudo florece en los lugares más olvidados y marginados. El desierto de Sonora permaneció igual, inmutable en su belleza austera y brutal. El mismo sol implacable cociendo la tierra,
El mismo viento continuaba esculpiendo las rocas y cargando las semillas de plantas resilientes por kilómetros. Pero para aquellos que ahora vivían en el pequeño pueblo, el paisaje contaba una historia diferente. Veían en las plantas espinosas que ofrecían flores de una belleza improbable, un reflejo de la propia Helena, que floreció en medio de la hostilidad. Sentían en la vasta y silenciosa inmensidad del horizonte ya no una amenaza, sino una promesa de paz, la misma paz que ella había encontrado dentro de sí. La curandera le había enseñado a su gente a leer el lenguaje de la tierra, a entender que así como el desierto, la verdadera fuerza no reside en la agresión, sino en la capacidad de resistir, de nutrir la vida en las condiciones más áridas y de encontrar la sanación en aquello que el mundo consideraba vacío. Muchos años después, cuando el tiempo ya había plateado por completo los cabellos de Helena y surcado su rostro con las líneas suaves de la sabiduría, ella se sentaba al atardecer en el porche de su cabaña. Desde allí observaba el mundo que había ayudado a florecer. Veía a la nieta de Isabela, ahora una mujer hecha y derecha, caminando con confianza hacia la casa de un vecino, llevando consigo una cesta de hierbas y la misma serenidad en la mirada que un día perteneció a su maestra. Helena ya no necesitaba moler las hojas o hervir los tés. Su mayor trabajo estaba hecho. Había plantado un jardín no solo en la tierra, sino en los corazones de las personas, y ahora cosechaba el más dulce de los frutos, la certeza de que su sabiduría continuaría sanando y floreciendo mucho después de que ella se convirtiera solo en una historia, susurrada al calor de las fogatas bajo el cielo estrellado de Sonora. El viaje de Helena se convirtió así en un mapa hacia una verdad universal, una lección grabada en el polvoriento paisaje de la frontera. Su vida probó que los muros más altos y las fronteras más peligrosas no son las que se dibujan en la tierra, sino las que se erigen dentro del alma humana, construidas con los ladrillos del miedo y la argamasa de la ignorancia. Ella enseñó, por medio de su ejemplo silencioso, que un único acto de compasión puede ser más poderoso que un ejército. Demostró que el lenguaje del dolor de un padre es el mismo en cualquier tribu y que la vocación de sanar no reconoce uniformes, razas o dioses. En un mundo determinado a dividir, la curandera, que no pertenecía a ningún lugar, nos mostró que el único territorio que realmente importa es el terreno común de nuestra humanidad compartida. La gran lección que el polvo de Sonora asentó en el corazón de la historia no fue sobre grandes hazañas heroicas, sino sobre el poder sísmico contenido en los pequeños gestos. La verdadera transformación del pueblo no comenzó cuando la multitud se dispersó, sino en el instante en que Helena decidió abrir su puerta, un acto de compasión que desafiaba toda lógica de supervivencia. Se consolidó en el pan dejado, anónimamente en el umbral, un acto de lealtad que arriesgaba la propia seguridad. Y se confirmó en la mano del herrero que, años después, no apuntó con un arma, sino que señaló un camino hacia la curación. La trayectoria de Helena nos enseña que las revoluciones más duraderas rara vez comienzan con el estruendo de un cañón, sino frecuentemente con el clic silencioso de una puerta que se abre para quien necesita refugio, un gesto que cualquiera de nosotros tiene el poder de realizar. En el centro del mundo de Helena, en su pequeña cabaña, los símbolos antes antagónicos de su universo finalmente reposaban en paz. La pluma de águila del guerrero apache no estaba en oposición a la cruz de madera de su abuela. Juntas hablaban de coraje y de fe, de volar alto y de tener raíces profundas. Las semillas de los pima, el romero del Mediterráneo y el maíz sagrado de México crecían lado a lado en su jardín, probando que la tierra no conoce las fronteras que los hombres insisten en dibujar. Helena, la mestiza,
La mujer puente encarnaba la verdad de que la fuerza no viene de la pureza de una única identidad, sino del coraje de abrazar la riqueza de todas sus partes. Su paz no la encontró al elegir un mundo en detrimento del otro, sino al tejer todos los hilos de su herencia en un manto de sanación que era únicamente suyo. El sonido del pueblo también cambió para siempre. El silencio tenso, que antes se aferraba a las calles polvorientas, fue reemplazado por una tranquilidad viva. El viento que pasaba por las rendijas de las ventanas ya no parecía cargar susurros de maldición, sino el aroma de manzanilla y romero que venía del jardín de Helena. El llanto de un niño enfermo ya no era un presagio de pánico e impotencia, sino el llamado a una red de cuidado que se movía con calma y eficiencia. El sonido más revolucionario de todos, sin embargo, era la ausencia de sonido, la ausencia del miedo. La paz que se instaló no era la paz de los cementerios, vacía y fría, sino la paz de un cuerpo sano que respira profundo y sin dolor. Un organismo social que finalmente había aprendido a confiar en todas sus partes para mantenerse fuerte y completo. Con el paso de más generaciones, el nombre Helena comenzó a desvanecerse, convirtiéndose menos en la biografía de una mujer y más en el espíritu de un lugar. Y quizás este fue su mayor y más humilde triunfo. Su legado no estaba inscrito en una lápida o en una placa en la plaza. Estaba en el gesto instintivo de una joven madre recogiendo para aliviar un dolor de garganta. Estaba en la sabiduría popular que decía que hay que escuchar al cuerpo, respetar la tierra y nunca cerrarle la puerta a un extraño en apuros. Helena no quería ser recordada. Quería que el conocimiento viviera. Al disolverse en la cultura de la comunidad, aseguró la inmortalidad no de su nombre, sino de su alma, haciendo su sabiduría tan fundamental y anónima como el propio aire que la gente del pueblo respiraba. La historia de Helena, aunque arraigada en 1900, el polvo de un tiempo y lugar lejanos, trasciende su escenario para hacernos una pregunta eterna e incómoda. Nos confronta con el momento primordial en que el miedo y la compasión libran una batalla en el umbral de nuestra propia puerta. ¿Qué hacemos cuando el otro, el enemigo, el extraño que nos enseñaron a odiar, aparece ante nosotros no como una amenaza, sino en su más pura e innegable vulnerabilidad? Miramos el desierto de nuestras propias desconfianzas y vemos solo un reflejo de nuestros miedos, o tenemos el coraje de ver en él la chispa de una humanidad que compartimos. La pregunta que la curandera de Sonora nos deja no es sobre lo que ella hizo, sino sobre lo que cada uno de nosotros haría en su lugar. La respuesta, quizás, esté en el legado silencioso que dejó, en el pueblo que aprendió a sanar sus propias heridas, en la paz que sustituyó al odio, en la sabiduría que floreció donde antes solo había ignorancia. La historia de Helena es la prueba de que abrir la puerta es siempre la elección más valiente y transformadora. Es un recordatorio de que la compasión no es un sentimiento pasivo, sino una fuerza activa, una forma de magia real y tangible, capaz de rediseñar el mapa de nuestros mundos, sanar heridas generacionales y construir puentes donde antes solo existían muros. Su trayectoria nos asegura que, incluso en la más profunda oscuridad del prejuicio, la luz de un único acto de bondad puede iluminar el camino a casa. Si esta trayectoria te inspiró, suscríbete al canal, comparte para ayudar a más personas a conocer historias de superación y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando. Queremos saber hasta dónde ha logrado viajar el coraje de la curandera de la frontera, uniéndonos a todos los que creemos en el poder de las historias para transformar el mundo, un corazón a la vez. Tu participación
fortalece nuestra comunidad y nos permite seguir trayendo relatos que, como el de Elena, nos recuerdan la fuerza que todos llevamos dentro. Que el recuerdo de su coraje silencioso nos guíe en nuestros propios viajes, inspirándonos a elegir la sanación en lugar del conflicto, el puente en lugar del muro. Su historia ahora te pertenece para ser contada y recontada, manteniendo viva la llama de la esperanza en un mundo que tanto la necesita. Agradecemos inmensamente tu compañía en este viaje al corazón del desierto y del alma humana. Que la paz y la sabiduría de la curandera de la frontera encuentren un hogar en tu espíritu. Muchas gracias.